El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo se presentaron los fariseos y se pusieron a discutir con Jesús. Para ponerlo a prueba, le pidieron un signo del cielo. Jesús dio un profundo suspiro y dijo: ¿Por qué esta generación reclama un signo? Os aseguro que no se le dará un signo a esta generación. Los dejó, se embarcó de nuevo y se fue a la otra orilla. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Salmo 49 nos expresa muy bien pues el reproche que trae el Señor frente a la actitud del hombre cuando le ofrece sacrificios, cuando hace ofrendas ante Él, cuando intenta darle culto, pero tiene su corazón apartado de sus enseñanzas, de la verdadera justicia, de la verdadera acción de gracias que verdaderamente honra al Señor, y es la actitud del corazón recto, del corazón sincero, del corazón honesto. Nos ayuda el mismo Salmo a comprender con mayor profundidad y exactitud lo que pasa precisamente en la relación de estos dos hermanos, de Caín y Abel. Es verdad que Caín presenta su ofrenda al Señor y hace su sacrificio cúltico al Señor. Se dirige a Yahvé, reconoce que Yahvé es Dios y sabe que tiene que darle culto. Pero no es un culto en justicia. Abel, dice el texto sagrado, que presenta las primicias de carneros y de la grasa. ¿Qué significa? Que para el Señor es lo mejor. Para el Señor es la totalidad de lo más valioso, lo más precioso. Caín no. Caín escoge cualquier fruto del campo y se lo presenta al Señor. La ofrenda de Abel es una ofrenda profundamente generosa, porque Abel actúa como quien sabe en justicia que todo viene de Dios y que todo lo que procede de Dios es lo mejor, y por tanto a Dios también hay que darle lo mejor, hay que entregarle lo mejor, hay que darle lo mejor de sí, porque Dios da con esa misma generosidad, Dios entrega con esa misma generosidad. Por eso el corazón justo y el que verdaderamente le da una acción de gracias auténtica al Señor, como lo va a expresar el Salmo 49 ya al final, en los versículos finales que no los trae la liturgia hoy, pero que vienen en el texto, dice el Señor: el que me ofrece acción de gracias, y lo repetíamos entre versículo y versículo, y obra con un corazón recto, ese es el que me honra. ¿Acaso yo beberé sangre de toros? ¿Comeré carne de cabritos? Si tuviera hambre no te lo diría, porque todo lo que hay en la selva es mío, todo me pertenece. Yo quiero un sacrificio de acción de gracias. Solamente el corazón que tiene la capacidad de reconocer que en todas las bondades de la vida está la mano de Dios y Dios está actuando como causa primera en todo, el que es capaz de reconocer eso es el único que es capaz de ofrendarse totalmente al Señor. Nuestro corazón se vuelve mezquino cuando creemos que todo es obra y gracia de nuestra fuerza,
cuando creemos que todo es obra y gracia de nuestro talento, cuando creemos que todo es obra y gracia de la maravilla humana, científica, técnica, y cuando terminamos dándole los reconocimientos de las acciones, de las cualidades, de todo lo que hay de bondadoso en este mundo, al hombre, a la técnica, a la ciencia, o a cualquier medio, o a cualquier instrumento. El gran problema que vivimos hoy en la humanidad y aún dentro de la Iglesia es que el hombre ya no solamente piensa, ¿sí?, que él es el artífice de sí mismo y que si hay cosas buenas en esta tierra y en este mundo y aún dentro de los grupos sociales y dentro de la Iglesia, es por obra y gracia del mismo hombre. De hecho, nosotros en la misma Iglesia, los sacerdotes en la jerarquía, estamos con un espíritu de vanagloria al nivel más alto. Y lo único que se debe resaltar es lo que hago yo, lo que realizo yo. Es que yo fui el que hice esto, yo fui el autor de estas obras, yo construí esta parroquia, yo fui el que logré que la gente volviera nuevamente a la parroquia, yo fui el que logré que estas multitudes vinieran. Y Dios, por ninguna parte. Esa es la ofrenda de Caín. Así obra Caín, de esa manera, como si todas las cosas buenas fueran obra y gracia de yo, del yo, que me esfuerzo, que me levanto temprano, que me acuesto de noche, que hago y realizo. Y no tenemos la capacidad de descubrir que la causa primera de todas las obras buenas es Dios, con su infinito amor. El hecho de que Dios sea humilde, de que no sea ostentoso, de que sea silencioso para obrar su amor, para realizar los prodigios, no nos da derecho a nosotros de adueñarnos de lo que solamente es obra y gracia de Él. Si hoy tengo salud, si hoy estoy de pie, si hoy puedo celebrar la Eucaristía y venir a participar del banquete celestial, es puro don gratuito del Señor, no es por otra cosa, no equivale a otra cosa. En estos días tenía una conversación con algunas personas, estábamos compartiendo y hubo un comentario en el que se decía, se estaban exaltando muchas cosas buenas y decíamos gracias a Dios, porque es Dios quien lo realiza. Y alguien dice, pero venga, ¿esa expresión no es demasiado injusta con el hombre? Porque es que si nos han traído comida, si nos han dado esto, si nos han dado este viaje, si nos han dado esto, pues también lo han realizado las personas. Pues nadie podría realizarlo si Dios no fuera la causa primera que proveyera todo eso. Es la injusticia en la que vivimos hoy, que no somos capaces de reconocer que Dios es la causa primera de toda bondad. Y eso es lo que precisamente en el Salmo hoy expresa el Señor con dolor, con indignación, porque el hombre es muy injusto. Hoy en la Iglesia estamos siendo muy injustos. Hoy muchos de nosotros los sacerdotes somos muy injustos con Dios. Es más, nos envalentonamos porque tenemos el sacerdocio y creemos que es un triunfo y es un mérito humano. Es que yo fui el que me esforcé, es que a mí me fue muy difícil en el seminario, es que yo vengo de una familia muy pobre y es que usted no sabe todo el esfuerzo que yo tuve que hacer para llegar al sacerdocio. ¿Por qué no miras todo el esfuerzo que tuvo que hacer Dios para confiarme un don tan grande como fue el sacerdocio? Entregar a su propio Hijo y entregarlo a la misma muerte, a la humillación y al desprecio, para que yo fuera sacerdote. Lo mismo los religiosos y las religiosas. Tenemos obras grandes, estructuras impresionantes que se muestran ostentosamente ante el mundo y creemos que eso es obra y gracia nuestra. No. Todo es
don gratuito del amor del Señor, absolutamente todo. Y hoy no tenemos esa capacidad de darle reconocimiento al Señor. Basta ver algunos grupos, comunidades laicales dentro de la iglesia, incluso que llegan a ostentarse en tanto que se creen absolutos para la salvación de las almas. Y si una persona no está ahí, entonces no puede vivir en gracia. Y si una persona, hoy estamos actuando al estilo protestante dentro de la Iglesia Católica, con ese fundamentalismo. Si alguien no está en este grupo, jamás va a ser fiel. Si alguien no está en este grupo, jamás podrá convertirse. Eso es pura ostentación. Siempre, ¿de qué beberé yo sangre de toros? ¿Comeré yo sangre de cabritos? Eso es injusto. Eso es injusto. Porque al fin de cuentas, el único que nos puede sostener en gracia es el Señor, nadie más. El único autor de la gracia para poder vivir la conversión es el Señor. El único autor de la fuerza sobrenatural para poder ser fiel es el Señor. Y basta que yo esté en la iglesia. Yo siempre le digo a la gente, ¿cuál es la comunidad más hermosa y más perfecta a la que yo debo pertenecer? Porque nadie puede vivir sin vida comunitaria. Nadie. En este mundo el hombre está pensado y orientado ontológicamente para la interrelación personal. Por eso existe la sociedad. Porque el hombre no puede vivir solo, porque el hombre fue pensado y destinado ontológicamente para vivir en relación con, ¿sí? La gente que se vuelve antisocial, que no tiene capacidad de relación, está peleando contra una estructura ontológica que está marcada en el ser de cada uno, porque somos personas para vivir en relación con. Y eso nos viene precisamente de haber sido creados a imagen y semejanza de Dios. Dios no vive solo. Son tres personas, ¿sí? Y con todo el cielo y se aman entre sí. Precisamente el modelo de vida comunitaria y de vida social está en la Trinidad. Esa es la comunidad más perfecta. Después tenemos una visible aquí en la tierra, que es la Sagrada Familia. Y es el espejo de lo que se vive en el cielo, lo que vive la Trinidad Santísima, la Virgen, San José y Jesús. Y es el modelo de vida fraterna. De hecho, en ellos comenzó a prefigurarse la Iglesia. El modelo de la Iglesia Católica en realidad es la Sagrada Familia. A pesar de tantos baches y oscuridades que hay hoy dentro de esta Iglesia terrestre, militante, a mí me llena de mucha alegría, mucha esperanza y mucho amor ver la Iglesia, por ejemplo, en la Sagrada Familia. Y eso me lleva a amar más la Iglesia. Eso me entusiasma, me enardece el corazón, lo llena de pasión, porque yo veo allí un reflejo de una Iglesia santa, de una Iglesia que se ama entre sí, de una Iglesia que se ayuda. Es precisamente la antítesis de lo que pasa entre Caín y Abel, que los celos y las envidias no permitieron que pudieran vivir juntos y Caín termina asesinando a Abel. Por eso nosotros tenemos que contemplar este modelo de comunidad perfecta, pero no termina ahí ni se agota. Luego viene la comunidad más purificada que vienen en los apóstoles. Y solo cuando pasan el nivel de purificación más alto, llegan a amarse entre ellos y a hacer una imagen mucho más amplia de lo que es la Iglesia. Y viene para nosotros la Iglesia Santa. La Lumen Gentium nos dice que la Iglesia es un misterio, porque la Iglesia, siendo santa a la vez, también es una Iglesia en camino de purificación. Santa en los que ya están en el cielo. Esos ya fueron fieles y son un modelo para nosotros. Y qué hermoso contemplar a la Iglesia allí fiel al Señor, en sacerdotes santos, en obispos que han sido santos, en papas que fueron un modelo y ejemplo
de vida cristiana, en cardenales que fueron santos, ya están con el Señor, en religiosos y religiosas que fueron impecables en su vida en esta tierra, en castidad, en pobreza, en obediencia y en humildad, que supieron mostrar el ejemplo de Cristo, y en tantos matrimonios santos que ya están con el Señor. ¿Cuántos incluso de nuestros abuelos? Yo tuve unos abuelos santos que siempre los recuerdo con alegría, con amor y con gratitud al Señor, porque los veía su ejemplo. Yo me acostaba, a mí me gustaba dormir con mi abuelita y siempre me dormía en sus brazos, y con un brazo me tenía abrazado a mí y el otro iba haciendo el rosario ella, ¿sí? Y me despertaba en los brazos de mi abuelita y con el otro ya iba rezando el rosario. Ni siquiera me despertaba a decirme, venga, rece, no. Yo fui muy afortunado porque de mi abuelita tuve el testimonio del amor por la oración silencioso, ¿sí? Y siempre la veía con su camandulita. Y yo no sabía por qué a mí me encantaba estar tanto con mi abuelita. De hecho, mis primos, mi familia me molestaban porque decían que yo era el nieto preferido. Y a mí me encantaba, ella tenía un no sé qué, que a mí me encantaba estar al lado de ella. Pero esa era su vida de unión con el Señor. Entonces, nosotros podemos contemplar esa iglesia hermosa para no decepcionarnos con las sombras y el antitestimonio de quienes hoy no somos perfectos ni le somos fieles al Señor. La gente pasa lo de los fariseos hoy, que a veces nos vamos el diablo es feliz poniéndonos a poner la mirada en la iglesia que hoy se está purificando y nos quita la mirada en la iglesia que ya está purificada y que es resplandeciente. No nos la deja mirar. Miren, en el libro del Apocalipsis dice San Juan que tuvo una visión, ¿sí? Y que vio la nueva Jerusalén, engalanada como una esposa ataviada que se adorna para su esposo. Pero esa iglesia tiene una particularidad, y es que desciende del cielo, ¿sí? Queremos contemplar a la iglesia hermosa, bella y perfecta. Miremos esa multitud de santos que lo dieron todo por el Señor, que fueron fieles al Señor. Si hoy a los sacerdotes nos está faltando fidelidad en la pureza, pues no nos entretengamos a mirar a esos sacerdotes. Miremos los que sí fueron puros y santos, los que sí fueron fieles al Señor. Si hoy en la vida religiosa se ha insertado un espíritu de lujuria perverso, y es verdad, y tenemos que orar por la purificación de la vida religiosa. Hay conventos de clausura que son antros de lujuria, y es verdad. Y a mí no me da miedo decirlo, porque al pecado hay que denunciarlo. A muchos sacerdotes se nos ha metido el espíritu de lujuria, y eso no se puede admitir en una vida consagrada. Eso no hace parte de la vida consagrada. A muchos laicos hoy les puede el espíritu de lujuria, y eso no hace parte de la virtud. ¿Qué hay que hacer? Hay que mirar esta iglesia hermosa, casta, limpia, para que veamos que sí es posible con la gracia del Señor. ¿Qué nos está pasando hoy en la Iglesia Católica? Que dejamos de mirar a esta iglesia que desciende del cielo y nos pusimos a mirar toda esta miseria que hay en esta tierra y que en realidad necesitamos todos purificación, yo el primero, y ojalá llegue prontamente. Ojalá se acelere más, porque deseamos ver al Señor. Necesitamos ver al Señor. Necesitamos contemplar al Señor. El que me ofrece acción de gracias, ese me honra. Y para poder vivir con un corazón agradecido hay que estar contemplando al Señor. La gente ya no tiene esperanza en la santidad. Los católicos ya perdieron la esperanza en la santidad, en la perfección, en la virtud. Hoy hablar de pureza, por ejemplo, y de castidad, parece que fuera
un pecado, ¿sí? Dentro de la iglesia y un escándalo. Hay gente sacerdotes que se escandalizan de esto. Religiosos y religiosas que se escandalizan, como si eso fuera, yo no sé qué, y a eso estamos llamados, ¿sí? ¿Saben por qué? Porque ya perdimos la esperanza en el Señor. Quien contempla al Señor sabe que es posible vivir así. Yo me acuerdo cuando llegué al convento, llegué a hacer mi experiencia de vida religiosa. Una de mis batallas o de mis preocupaciones internas más fuerte era que yo venía de vivir un mundo de lujuria muy perverso, muy dañino. Muchos años esclavo a todo esto. Y yo dije, Señor, me estás llamando al celibato, eso va a ser muy difícil. A la castidad consagrada. Y cuando llego a la comunidad me dice, me traes a una comunidad muy bonita, Señor, en donde hay un llamado muy fuerte a la pureza. Y apenas llegando, yo tenía esa preocupación y decía, Señor, ¿esto sí será posible? Y escuché esta frase, y yo me aferré a esta frase. Yo no sé quién la dijo, yo la escuché, estaban en un grupo orando, estaban ahí, y yo escuché esta frase, y nunca, en más de 18 años, nunca me he interesado por ir a buscar quién la dijo, de dónde salió, simplemente yo me la creí. Y esto decía así, el amor de Dios es tan grande que es capaz de devolver la virginidad al cuerpo. Cuando yo escuché esto, yo le dije, Señor, yo creo y me aferro a esta promesa. Y cada que tenía una lucha contra la pureza y la castidad, salía corriendo para el sagrario, iba y le decía a Jesús, tu amor es tan grande que es capaz de devolver la virginidad al cuerpo. Y se iba toda tentación, eso era automático. Automático. Y cada que volvía a venir, volví y le decía a Jesús, tu amor es tan grande que es capaz de devolver la virginidad al cuerpo. Y para mí ha sido una alegría muy grande, ¿sí? Porque cuando llega el demonio con tentaciones, yo digo, voy a ver quién se cansa primero. Y voy donde Jesús y le digo, Jesús, tu amor es tan grande que es capaz de devolver la virginidad al cuerpo. Esa ha sido mi experiencia en estos casi 19 años de vida consagrada. Y el Señor es fiel, fiel, porque su amor es tan grande que es capaz de devolver eso y de hacer cosas mucho más grandes. Pero como ya perdimos la fe, y hoy en la iglesia los primeros que estamos viviendo una apostasía de la fe somos los sacerdotes, qué pesar. Hay sacerdotes que no creen en la posibilidad del celibato sacerdotal, qué pecado. Viven un infierno. A mí me da compasión, no lástima, me da compasión. Y sufro por ellos, pobrecitos. Porque estos ya perdieron la fe y perdieron la esperanza en el Señor. Hay religiosos y religiosas que ya se acostumbraron a vivir así, derrotados y frustrados, acabados, tirados, porque perdieron la fe en el Señor, perdieron la esperanza en el Señor. María Magdalena, una mujer pecadora pública, ¿ustedes creen que por qué llegó a ser santa? Porque se frustró cuando vio la mirada de Jesús y el amor de Jesús. Ella comprendió en su corazón que podía salir de ello y que podía llegar a ser la mujer más pura y más limpia de todas. Porque para Dios no hay nada imposible. A mí me aterra mucho cuando hay algunas orientaciones formativas para vivir la castidad, unas represivas, que lo único que hacen es estar cultivando ahí una explosión que en cualquier momento estalla y hace estragos, con miedo a la sexualidad y a la afectividad. Cristo no fue eso, jamás. La Virgen no fue eso. Imagínense que yo a mi madre, la Virgen, no me le pueda acercar para que me abrace, porque la Virgen le tiene miedo a los hombres. Imagínense, yo no podría experimentar sus ternuras y sus bondades, su amor maternal que lo disfruto todos los días. O vivir una sexualidad y una afectividad en el libertinaje y con un tono temerario. No,
es que a mí no me pasa nada. Sí, yo me puedo meter donde sea que a mí. Tampoco. Eso tampoco es sano. Hay que vivirla desde el Señor. Yo voy donde vaya el Señor. Si yendo detrás de Jesús, Jesús fue y se metió allá a un grupo de mujeres para llevarles el amor del Padre, pues yo me meto donde se meta Jesús, pero yo solo no me meto a ningún lado. ¿Sí? Entonces, hay que vivir las gracias que el Señor nos ha dado desde Cristo, desde su amor, porque el amor del Señor es tan grande que es capaz de restituirlo absolutamente todo. Y ese es precisamente el corazón recto que el Señor quiere encontrarse en este mundo. ¿Qué es la rectitud? ¿Qué es la pureza del corazón? Decirle, Señor, yo no soy capaz de nada, pero tú eres capaz de todo. Por eso te busco constantemente para que tú me ayudes. Y una vez recibo las bendiciones, sé que es el Señor. Entonces, por eso nosotros tenemos siempre que tomar la actitud de Abel. Reconocer que toda primicia buena que llega a nosotros es por parte del Señor. Y esa primicia hay que entregársela al Señor. Pidámosle al Señor que nos dé la gracia de vivir para Él, de reconocer que Él es el único autor de tanta bondad, de tanto amor, de tantas cosas extraordinarias que vivimos todos los días. Y no terminemos dándole la alabanza del Señor a las criaturas, porque eso se llama idolatría, y eso lo aborrece el Señor. Lo aborrece. Todo lo que nosotros tenemos de bueno, lo que nos llega de bueno, es por gracia del Señor. Y la mejor forma de ser gratos con los hermanos que nos prestan algún beneficio es que nosotros terminemos siempre reconociendo la grandeza del Señor. No hay mejor manera de volverse grato para alguien que cuando nosotros siempre llegamos a reconocer las bondades como causa primera en el Señor. Ahí vamos a ser justos los unos con los otros, porque ya no nos damos a nosotros mismos. Los hombres nos volvemos competitivos, porque a toda hora nos estamos exaltando nosotros. ¿Sí? Pero si exaltamos la bondad del Señor, el amor del Señor, todos vamos a llegar al mismo punto y nos vamos a entender muy bien los unos a los otros. Que la Virgen Santísima siempre nos ayude a descubrir en las bondades de la vida el amor infinito del Señor, y que ella también nos dé un corazón recto y justo para poder darle siempre gracias y alabanzas al Señor, que es el único autor de toda bondad. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.